Bien, 1:02, ya está con nosotros, lo habíamos adelantado al inicio del programa, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ministra. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerla por acá como siempre. Oiga, viene llegando de La Pintana, estaba en una pauta, cuéntenos un poquito de eso también, antes de que nos vayamos a otros temas, pero cuéntenos cómo le fue. El ministerio tiene un programa que es muy querido, que es el programa de 4 a 7, Mamá Trabaja Tranquila, sí, que no tiene mucha ciencia el nombre, es un programa de apoyo al cuidado infantil entre las 4 y las 7. Estábamos bromeando con que esperemos que se continúe la implementación de las 40 horas para que sea de 4 a 6. Bueno, no debería variar, dijeron, ¿no? Esperemos. Ya. No hay madera acá. Vamos a ir eso después. Pero en ese sentido estábamos cerrando la temporada regular, luego empieza la temporada estival. Con las madres principalmente, y los niños estaban en actividades, por supuesto, pero yo estaba en actividad con las madres, donde estábamos dándoles un espacio de relajo. Sí, pues. Oiga, ¿se complica esto para las madres también el tema de las vacaciones? Son muy esperadas las vacaciones para los niños, pero generan un problema no menor respecto de con quién quedan esos niños cuando salen de vacaciones del colegio. Ni me diga. Mañana van a tener una visita en el Consejo de Gabinete. Pero ahí yo quiero recordar que el año 2023 aprobamos la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, que no solo reguló disposiciones sobre el teletrabajo, sino que también le otorgó el derecho preferente a ajustar su feriado legal. Esto es para todas las personas que trabajan formal, con código del trabajo, ¿ya? Y en el Estado también, para poder... Digamos, porque siempre, digámoslo, enero y febrero en un ambiente laboral, ahí a codazos quien logra la semana. Sí, claro, ¿ya? Pues sí. Y un principio muy importante para nosotros como gobierno y con lo que el Congreso estuvo de acuerdo es la corresponsabilidad social. Y en ese sentido, las personas que tienen a su cargo, hombres y mujeres, ojo, ¿ya? Hombres y mujeres, también pueden ser abuelos, que no es poco común, que tengan a su cargo menores de 12 años, tienen preferencia en tomar el feriado legal durante el calendario de vacaciones del Mineduc. Ya, perfecto. Es importante, tienen que solicitar, a la hora de solicitar su feriado legal con su empleador, recuerden que está la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, y que eso lo pueden encontrar en la información en Chile Atiende y en el Ministerio del Trabajo. Ya. Oiga, ministra, me la dejó dando bote con el Consejo de Gabinete. Mañana tiene Consejo de Gabinete, usted participa activamente. ¿Qué le parecieron estas declaraciones o esta intención que habría respecto del próximo gobierno de sacar al Ministerio de la Mujer del gabinete, digamos, del comité de gabinete y reemplazarlo por seguridad? Bueno, en primer lugar, qué bueno que hay Ministerio de Seguridad después de tantos años, porque fue nuestro gobierno el que permitió sacar adelante esa ley y que el Ministerio del Interior se dedicara más a los asuntos de política y reacción interna del Estado y la política de seguridad a cargo de un ministerio especializado. Y eso va a quedar para el siguiente gobierno. En segundo lugar, el anuncio tiene que ver con el comité político. Y el comité político no es que exista en el estatuto administrativo. Es un espacio en el que cada gobierno define. Sí, claro. De hecho, este mismo gobierno ha ido cambiando y ha ido modificando el orden también. Así es, entonces, bueno, es una definición de cada presidencia. Pero en su experiencia, siendo parte del comité político, ¿cree que es importante que el Ministerio de la Mujer sea parte del comité político? Yo creo que esa es una definición que le corresponde a cada gobierno. Lo que sí podemos decir es que en nuestro caso permitió sacar adelante iniciativas que mucho tiempo habían estado en carpeta, pero que les faltaba empuje. Por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, después de 7 años de tramitación. Por ejemplo, el poder articular las visiones educativas y laborales para poder sacar adelante. Estamos más cerca que nunca en 20 años que se ha estado discutiendo sobre esto, de una reforma a la Ley de Sala Cuna. Y que en la reforma de pensiones hay una parte que se aprobó y otra que no, pero que la reforma de pensiones incluyera dentro del seguro social lo que no se aprobó, que fue la cotización para las cuidadoras, es decir, un seguro social para las que son cuidadoras de personas dependientes, que muchas de sus lagunas no son porque estuvieron ahí descansando precisamente. Y otra cosa que sí se aprobó y que fue una iniciativa a la que nos abrimos como ministerio con la Comisión Especializada de Mujer del Senado, que es que la diferencia, haya una diferencia entre los requisitos para poder acceder al beneficio por años cotizados, que entra en vigencia desde el 1 de enero. ¿Por qué? Porque el acuerdo, sin enfoque de género, decía
20 años de cotización, requisito. ¿Cuántas mujeres tienen 20 años de cotización? Es imposible. Sobre todo de esa generación, de la que ya está jubilada. Entonces, permitimos que cerca de 200.000 mujeres entraran a los beneficios de la garantía por años cotizados gracias a entender esas diferencias. Esas fueron cosas que se potenciaron por poder estar en el comité político, pero yo creo que a la persona que vaya a asumir en el ministerio le vamos a entregar un ministerio fortalecido, que de hecho ya no va a ser arrendatario, se van a ahorrar unos 700 millones al año, por eso a diferencia del 2022 cuando nos lo entregaron, tiene todos sus programas con recomendación favorable en la evaluación técnica. ¿Viste? Cada año en la ley de presupuesto dicen los que tienen evaluación negativa. ¿Sí? Todo el Cernamec estaba con evaluación negativa y nosotros reformulamos todo eso. Teníamos 3 centros de atención especializada en el país con atención jurídica y psiquiátrica más reparatoria para violencia grave. Solo 3. Valparaíso, Biobío y Metropolitana. Hoy tenemos 27. Hay un avance importante. Incluyendo Rapa Nui, el 90% de presencia y la ampliación, a propósito de volviendo a las vacaciones, la ampliación de cerca de un tercio de los 4 a 7 a también periodos estivales, en especial en zonas rurales, donde la temporada agrícola y la turística son el fuerte de trabajo femenino. Sí. Ministra, dentro de las definiciones políticas del presidente electo, probablemente va a reponer el rol de la primera dama en su gobierno, que en este caso sería María Pía Arriazola. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su postura frente al rol al final de la primera dama? Y esto lo hemos hablado muchas veces y yo creo que si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de. Porque hay instituciones tan vitales como la Fundación Integra. Sí. Y una sola persona, bueno, al menos que sea como modo Da Vinci, ¿cierto? Que sepa de artesanía, de desarrollo de la mujer, está Prodemo, de la Fundación de la Familia, de educación inicial como Integra, es un poco difícil. Entonces, yo creo que ahí cada gobierno de nuevo tiene su sello. Es evidente, la esposa de José Antonio Kast, María Pía Arriazola, es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol. Y en ese sentido, no hay nada que se lo impida. Lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. Oiga, ministra, a propósito de eso y todos los avances que usted ha enumerado y que hemos conversado acá, no solamente hoy día, largamente a través de estos años con usted en el ministerio, ¿le preocupa que haya un retroceso de ciertas políticas que ya están instauradas en favor de la mujer, que hayan podido sacar adelante ustedes? ¿Hay una preocupación al dejar el gobierno de que se produzca un retroceso en algunos tipos de política, en presupuesto, en recursos? Bueno, mirando la reciente visita a nuestros vecinos, la verdad es que nosotros tenemos diferencias. Chile no es Argentina y Chile no es El Salvador, con mucho respeto a esos países, que también conozco muchas personas que trabajan allá. Nuestro país tiene una institucionalidad que ha sido desarrollada de otra forma. ¿Ya? En el caso del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer fue creado por ley orgánica constitucional que se discutió por varios años. La presidenta Bachelet la que sacó adelante. Sí. Eso, y por lo tanto no es que se quite por decreto. ¿No? Me preocupa respecto al énfasis que se pueda hacer en determinadas políticas. Por ejemplo, el registro de deudores de pensiones de alimentos no contaba con presupuesto cuando nosotros le echamos a andar. Hoy tenemos más de 2.000 instituciones conectadas. De hecho, estamos haciendo ya las pruebas de interconexión definitiva con los bancos para hacer más fácil y rápido los procesos. Eso ha sido una visión y gestión política con el sector privado y con la Comisión para el Mercado Financiero. Me preocupa también en la medida en que el presidente electo no ha dicho nada al respecto, pero sí en el trabajo que hemos tenido nosotras en el Congreso, o han votado en contra o han tratado de hacer retroceder, porque ya tenemos varias iniciativas presentadas para, por ejemplo, restringir las 3 causales. Sí. Una que es referida a la causal por violación, y bueno, hay un par más, pero que no tienen mayor desarrollo. Y esto yo lo recuerdo muy como vívidamente, porque en ese momento no me ofendió a mí, que creo que era la
quizás la búsqueda, pero sí ofendió a las mujeres que estaban en las graderías del Congreso, que el ex candidato Johannes Kaiser, que dijo que por crear la pensión de reparación para víctimas de femicidio y sus familias, es decir, para los niños que quedaron huérfanos por femicidio, estábamos creando niños privilegiados. Afortunadamente, luego de la intervención de esas mismas abuelas que están a cargo de los niños, no se llevó esa ley al Tribunal Constitucional, pero que habría retrasado nomás el pago porque era perfectamente constitucional. Pero esas visiones, por supuesto que preocupan, pero creo que en ese sentido también tenemos una institucionalidad distinta a la de otros países. ¿Le preocupa, ministra, que por una cuestión ideológica se generen retrocesos más allá de los informes técnicos, más allá de que está demostrado que hay programas que funcionan, que son beneficios para la gente, para las mujeres en particular, y le preocupa que por una cuestión ideológica nomás se esté echando a pie atrás ciertas cosas, o no sé si se esté echando a pie atrás, pero que no se siga hincando en seguir avanzando? Bueno, lo que puedo decir es que nosotras vamos a hacer una entrega muy distinta a la que recibimos, con el Ministerio y el Servicio en otro estado financiero, de fortaleza institucional, de presencia y de fortaleza técnica. Justo hoy día se nos comunicó que vamos a poder publicar en el Diario Oficial el nuevo reglamento del Sistema Integrado contra la Violencia de Género, que tiene financiamiento hasta el año 2029 por el Banco Mundial, así que eso no le va a tocar pelearlo a la próxima ministra, la ley de presupuesto está con financiamiento, y por lo tanto están las condiciones desplegadas para poder implementar correctamente la ley integral, que está inspirada en países que han tenido resultados, pero nosotros como país no hemos logrado reducir los femicidios en la última década. Y por eso necesitamos una nueva estrategia. Esa nueva estrategia quedó en la ley, tiene transitorios y tiene financiamiento. Y por lo tanto ahí será tarea de otros ponerla en marcha. Sí. Ministra Antonia Orellana, y pasando a otros temas, tras el término del gobierno del presidente Gabriel Boric, en junio se viene el proceso de elecciones internas del Frente Amplio, y le quería preguntar cómo ve este proceso, ya que usted suena como una de las cartas fuertes dentro de la colectividad. Uy, no, pero en estos años me han puesto de candidata a alcaldesa de la Florida, parlamentaria, hasta para el Maule me tiraron una vez. ¿Ya? ¿Y cuál le gustaba más? Con todo respeto por el Maule, que me gusta mucho. No, yo estoy muy enfocada en la tarea de traspaso, como pueden ver, y la verdad es que me parece, entendiendo que ese no es el sentido de tu pregunta, obvio, pero la directiva actual que encabeza Constanza Martínez tiene todo mi respaldo como militante, y creo que siempre estar adelantando internas, aparte de que no le interesan a nadie, digo, afuera de nosotros, claro. No fortalece el liderazgo que hoy tenemos, que es la constancia. Así que no, creo que falta harto para junio. Ya, oiga, déjeme, aprovechando que estamos hablando un poquito de política, vamos a hablar de Salacuna también, es un tema muy importante que tenemos que abordar, pero déjeme preguntarle también, a propósito de lo que fue esta elección y los futuros liderazgos de la centroizquierda, ¿quiénes deberían usted cree tomar un rol? El mismo presidente Boric, que va a ser expresidente en un par de meses más, la misma Janet Jara podría tomar esa posta, digamos, de ejercer como una especie de líder de la centroizquierda. ¿Y cuál va a ser su rol en ese escenario? Si es que lo tiene o si es que lo tiene pensado. No, del centro no sé, yo soy de izquierda. Ya. Así que no podría determinar por un sector que no es el mío. Ya, entonces hablemos de la izquierda. En ese sentido yo creo que hay hartos liderazgos, por supuesto el presidente, por supuesto Janet, y respecto a mi rol, yo estoy preocupada de acá al 11 de marzo. Esa es la tarea que nos ha encomendado el presidente y estamos trabajando con todo. El día de ayer, así al filo de la hora, logramos sacar de la comisión mixta el proyecto de ley de cuidados que crea el sistema Chile Cuida, que le da derecho a las cuidadoras y que amplía la oferta de servicios locales de apoyo al cuidado, sobre todo de apoyo domiciliario para las cuidadoras que están en la casa 24/7, y tenemos pendiente, por supuesto, Salacuna. Sí. Ministra, ayer conocimos que el exministro Giorgio Jackson hizo una autocrítica respecto de la derrota de Janet Jara y también el factor del gobierno en esto. Le quería preguntar si comparte alguna de las del análisis al final que hizo Giorgio Jackson. Yo creo que el documento es bastante amplio, y yo valoro mucho, además, que es un documento que Giorgio pone a disposición primero de su partido para ser discutido. No pretende ser las tablas de la ley, ¿cierto? Y yo creo que es algo que vamos a tener que debatir como partido, como personas que estuvimos en el gobierno. En general yo tiendo a
a ver que siempre que ocurren cosas que mueven el tablero, salen muchas cosas, mucha gente a dar lecciones definitivas. Pasó con el estallido, ha pasado muchas veces, y yo creo que siempre es bueno ver los datos, dialogar y sobre todo escuchar antes que lanzarse. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Giorgio de manera bien genuina. Es entregar su análisis para que pueda ser debatido. Sí, en contraste con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaude, quien responsabilizó directamente al presidente Gabriel Boric y al gobierno. Yo creo que no me parece nada nuevo. Yo he dicho, no soy comentarista del exalcalde. Oiga, ministra, ya, hablemos de Sala Cuna. Quedan poquitos meses de gobierno, además se para en febrero, aparentemente. Queda poco tiempo. ¿En qué está el proyecto Sala Cuna y cuál es la expectativa que tiene el gobierno respecto de este proyecto que es tan importante y que llevamos tanto tiempo discutiéndolo? Bueno, en primer lugar, yo quiero recordar, porque algunos dicen, pero ¿por qué ahora estamos discutiendo eso? Es como, bueno, porque uno de los grandes topes para poder debatir sobre Sala Cuna antes es que solo se había abordado la parte laboral. Y una sala cuna no es solamente un edificio, es un espacio educativo. Y Chile tiene un estándar de educación inicial que es un orgullo para la región y que está más avanzado incluso que países de mayores ingresos. Y por lo tanto, nos demoramos un poquito más con el proyecto de sala cuna porque precisamente para poder dar el debate laboral y ampliar el derecho a sala cuna, a padres también, y también a madres que trabajan en empresas de menos de 20 trabajadores, primero necesitábamos abordar lo educativo en lo grueso, y eso es lo que fue el proyecto de ley, hoy ley, de modernización del sistema parvulario. Porque si yo quiero que haya más niños y niñas en sala cuna, porque más mamás y papás tienen ese derecho, me tengo que hacer cargo primero de preparar al sistema educativo para eso. Y por lo tanto, la ley de modernización parvularia es un paso necesario, que también nos permitió que hoy los actores del sistema educativo parvulario, las trabajadoras que son fundamentales en esto, estén presentes en el debate. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en la Comisión de Educación, recibiendo audiencias y también dialogando con senadores y senadoras y también organizaciones. ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Es que, uno, compartamos el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres. Eso para nosotras como ministerio es fundamental porque actualmente una de las grandes cortapisas a la contratación femenina es el artículo 203 del Código del Trabajo, que dice que es la mujer que trabaja en empresas de más de 20 trabajadoras. Claro. Y ojo que no dice trabajadoras madres, dice trabajadoras mujeres. Eso quiere decir que la mayoría busca, por temas de costo laboral de la empresa, evita contratar más de 19 mujeres. Claro. Lo que es un factor neto de discriminación a la hora de la contratación. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, compartir el derecho a sala cuna, terminar con la discriminación hacia las demás las empresas de menos de 20 trabajadoras, y compartirlo entre hombres y mujeres. Segundo, desde 1917 en nuestro país, 1917, que la sala cuna es una obligación del empleador. Y hay muchas formas en que los cumplen. Las empresas que son más antiguas y grandotas tienen sala cuna anexa, pero son pocas esas ya en nuestro país. Muchas tienen un sistema que es bastante desordenado para empresas y para padres y madres. Sí. Y por lo tanto estamos proponiendo ordenar esa obligación a través de una cotización del 0,2% de cargo al empleador, porque ese gasto ya es del empleador, pero puede ser mucho más de la forma desordenada que tenemos hoy, y que eso se vaya a un fondo. Es muy similar a lo que ya hizo nuestro país con el Fondo Sana. El Fondo Sana, todas las personas que trabajan formalmente cotizamos un 0,03% para este fondo, seamos padres o madres, y afortunadamente no todos los que somos padres y madres lo ocupamos, porque es un fondo para apoyar el cuidado infantil en enfermedades graves. Y por lo tanto este fondo ya demostró que rinde mucho, tanto así que hace 2 años, siendo Janet ministra, se logró ampliar y duplicar los días de licencia, porque evidentemente un cáncer infantil no dura 60 días. Exactamente. Claro. Y entonces esa es la propuesta que tenemos. Ahora hay un debate en torno a 3 cosas que estamos muy abiertos a dialogar. Uno, que es de qué manera apoyamos a las pymes en esto, porque si hablamos de empresas de menos de 20 trabajadores, estamos hablando principalmente las pymes, sí, de pequeña y mediana empresa. Eso es uno de los puntos que estamos debatiendo.
Y en segundo lugar, los transitorios. Ya. Es decir, cómo vamos entrando a este nuevo sistema, porque es muy importante para las familias. Es decir, no porque cambie la ley, yo, mamá, que tengo a mi hija, ya la acostumbré, porque cuesta acostumbrarlo a la sala cuna, claro, sí. ya hice toda esa pega, voy a tener que cambiarla. No. Ya. Hay que dar ciertas garantías y hacer transiciones que sean virtuosas. Y en ese proceso está en primer trámite el proyecto de ley, pero ya justo ayer tuve una primera reunión con parlamentarias de la Cámara de Diputados, anticipando que podamos durante enero pasarlo. ¿Y ve agua en la piscina, no? Yo me quedo con las palabras de lo que decían ayer desde el movimiento Educación Inicial 2030, Sí. que es que nunca habíamos estado tan cerca como país. Yo creo que sería una lástima desaprovechar esta oportunidad. Y lo digo también habiendo vivido el proceso como ministra de tener que recuperarnos del descenso histórico de la tasa de inserción laboral después de la pandemia. Cualquier gobierno querría empezar su periodo con esta norma aprobada, porque quiere decir que empezaría a ver los beneficios del aumento de la contratación femenina durante su gestión. Oiga, ministra, leía una columna hace algunas semanas, no sé si usted tuvo la oportunidad de leerla, de Bárbara Sepúlveda, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, que más allá del titular planteaba que en el programa del presidente electo no hay ninguna sola mención a la igualdad salarial, a la autonomía económica, a la corresponsabilidad de los cuidados o la prevención de la violencia de género, ni hablar de derechos sexuales y reproductivos, qué sé yo. Y plantea ella que no se trata de omisiones inocentes, que son que su programa excluye deliberadamente a las mujeres del diseño de las políticas públicas y reinstala de alguna manera una lógica de subordinación. ¿Usted cree que José Antonio Kast representa, o el gobierno de José Antonio Kast, si es que no queremos personalizar en una sola persona, ¿no? El presidente electo, ¿genera una amenaza para las mujeres? O sea, yo creo que hay un tema que es muy evidente. Un gobierno sale electo con sus adherentes, pero tiene que gobernar para todo el país. Y nuestro país ha ido zanjando algunos temas, con largas discusiones. Largas discusiones en las cuales se desplegaron argumentos que han ido quedando a placé, como por ejemplo que con las 3 causales iba a acabar la Teletón. Que recordemos que se fueron algunos de los términos del debate. Entonces creo que ahí la carga de la respuesta está más bien en el Ejecutivo entrante. Ya. Pero usted no cree que podría representar un retroceso o una amenaza. Es que lo que yo he visto en el trabajo con parlamentarios del Partido Republicano es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres. Habrá que ver ahora cómo se desarrolla su gestión. Bien, pues habrá que ver entonces. Ministra Orellana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Muchas gracias. Un gusto tenerla acá. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien, que tenga buena tarde. Chao.